Israel venía de un yugo en su cerviz por años y generaciones, y su mente estaba atrofiada. Habían olvidado sus principios, se habían vuelto a otros dioses, y ahora, con el propósito eterno de Dios, llama a Moisés para comenzar a desarrollar lo que Dios quería con Moisés en el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda móvil. ¿Por qué móvil? Porque estaban en el desierto e iban a la tierra prometida. Entonces, el tabernáculo durante 500 años fue usado por los israelitas en el proceso de cambiar la mente. Dios ordenó que Moisés lo construyera como una tienda movible, portátil, y el deseo era, el propósito era que Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, los israelitas, porque Él quería tener comunión con Dios, con su pueblo. Dios con su pueblo en una estrecha comunión. Entonces, en todo este proceso vamos a analizar algunos conceptos que nos van a servir en la vida práctica de cada uno de nosotros. En la vida práctica de cada uno de nosotros. Si usted quisiera conocer más, ampliar los conceptos, entonces lea muchos de los capítulos que tenemos en la palabra de Dios, desde Éxodo, capítulo 25 en adelante. Hagan un santuario, fue la orden de Dios, no era una sugerencia, no era una recomendación, era una orden. O se hace, o se hace. ¿Qué le parece? Con Dios no se discute, se obedece. Nuestros abuelos decían, había un dicho: el que con lobos anda, a aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por siglos los israelitas estuvieron en Egipto, y en Egipto las generaciones de hebreos habían perdido, habían olvidado quiénes eran y cuáles era el origen, el génesis de su existencia. Habían olvidado su padre, Abraham, Isaac, Jacob. Habían andado tras dioses ajenos, y ahora era necesario mentalizar a un hombre llamado Moisés. Y Moisés, haciendo las variantes correspondientes, somos cada uno de nosotros. Usted es un Moisés, señora. Usted es un Moisés, caballero. Usted es un Moisés, joven. Porque Dios tiene propósitos para usted. Su presencia hace la diferencia. El Dios desconocido trabaja aunque la gente no se dé cuenta. Dios ha estado trabajando con usted. Haga un análisis introspectivo de su vida y vea cómo Dios ha estado trabajando con usted, y a veces sin que usted se dé cuenta.
Y no necesita Dios que usted se dé cuenta para desarrollar el diseño que tiene para usted. Moisés no se daba cuenta de lo que estaba pasando en su vida. La madre y padre de Moisés no se dieron cuenta el niño que había nacido. Fue en el proceso cuando se dieron cuenta que la mano de Dios estaba sobre ellos. La mano de Dios está sobre usted, querido hermano y amigo. La mano de Dios tiene un propósito para usted. Por eso es que su presencia, la presencia de Dios, hace la diferencia. Su presencia hace la diferencia. La iniciativa es de Dios de darse a conocer para mostrar la diferencia, que Dios es diferente. La función del tabernáculo del Antiguo Testamento tenía una función didáctica, una función de enseñanza, y esa función de enseñanza iba dirigido en 3 direcciones. Número 1, a personas, en este caso a Moisés. Dios quiere tratar con Moisés. Moisés. Dios tenía para Moisés cosas maravillosas, insondables, una aventura especial para un hombre que vivió 120 años. Y cada uno de esos años que Moisés vivió estaba en el pensamiento y en los libros contables de Dios. ¿Usted sabía que Dios lo tiene a usted en su pensamiento? ¿Usted sabía que su nombre está escrito en los libros de la contabilidad de Dios? ¿Usted sabía que usted es una persona especial para Dios? Sí. Igual que Moisés. Dios quería mentalizar a Moisés, que Moisés fuera el discípulo de Dios, y además que Moisés discipulara a otros, como Aarón, como a su hermana María, como a Josué, y usted puede seguir la lista. Entonces Dios quiere mentalizar, enseñar, discipular a Moisés, pero también Moisés no estaba solo. Moisés formaba parte de un conglomerado grande de personas que se dividían en clanes familiares. Ahí estaban los Azofeifa, ahí estaban los Fernández, los Hernández. Cada una de las familias tenían su nombre y apellido, y los padres de familia, los padres de los clanes, sí, que venían de Egipto con sus mentes atrofiadas y trastocadas por las costumbres de los egipcios. Había que cambiarle la mente a ellos. Y eso es lo que está Dios tratando con nosotros como padres de familia, como abuelos. Dios tiene que trabajar con nosotros como familias, con hogares. ¿Cómo llegamos nosotros al Señor Jesucristo? ¿Cómo llegamos aquí a la iglesia? ¿Cómo llegamos al Señor? ¿Perfectos? No. Veníamos con doctrinas y con concepciones bíblicas, teológicos atrofiados. Veníamos enfermos.
Veníamos con odio, con rencores, hogares disfuncionales, madres y mujeres y varones. Veníamos hechos una desgracia del mundo al Señor. Y el Señor comienza a tratar con nosotros. Y entonces en su presencia nos hace ser diferentes. Entonces Dios tenía que mentalizar a Moisés, tenía que mentalizar los jefes de las familias. Y cuando ya el pueblo se estaba organizando, había que mentalizar al pueblo como tal, al pueblo como tal. ¿Cómo se educa un pueblo? ¿Cómo se educa un pueblo? Hace unos años, un jovencito en Heredia, de la secundaria, llegó donde su profesora, sacó su pistola de su salveque y le mandó 3 plomazos y la mató. Y el ministro de Educación dijo: vamos ahora a revisarle todos los bultos a los escolares, a los estudiantes, a revisar bultos. Yo le mandé un correo que nunca posiblemente lo leyó. No, señor ministro, no es revisándole los bultos a los escolares, es revisándole la mente a los padres de familia, a los padres de familia. No es revisar bultos, es revisar la mente del muchacho. Y no tanto la mente del muchacho, sino revisarle la mente y la conducta a la mamá y al papá. ¿Cómo se educa un pueblo? Un pueblo se educa con individuos, cambiando las personas. Y las personas cambian cuando vienen a un encuentro personal con Dios, porque en su presencia está la diferencia. Para formar un pueblo. Y para formar un pueblo, Dios usa un método, un sistema. Y es el sistema, método que se llama la educación. Desde épocas pretéritas, Dios es el Dios que educa. Usted abre el Génesis, desde el primer libro, desde el primer versículo, del primer capítulo, del primer libro, hasta el último versículo, del último capítulo, del último libro de la Biblia, todo es educación. Y eso fue lo que Dios quería con el tabernáculo del Antiguo Testamento. Que Moisés cambiara su mente, que cada familia cambiara su mente, y que el pueblo como tal, le hace hoy la iglesia del Señor, disfrute de su presencia, porque su presencia hace la diferencia. El Dios que organiza a su pueblo. En el tabernáculo vamos a aprender cómo es que Dios es un Dios de orden, orden. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel en Egipto? En desorden. Era un pueblo desorganizado, cada uno hacía lo que le daba la gana. Pero ahora, a partir del Éxodo, la salida, con el líder llamado Moisés, hay que poner orden en cada familia, en cada vida y en el pueblo. Orden. Y el orden empieza con la organización. Hay que organizar el pueblo. ¿Qué le parece? Los demás pueblos enemigos de Israel estaban organizados en el paganismo, con sus dioses, sus creencias. Y ahora el pueblo de Dios, unos cuantos pobres pueblos de Dios que venían heridos y maltratados de la esclavitud en Egipto,
Ahora ellos tienen que aprender a organizarse. Porque en la organización es importante para la defensa de la familia y la defensa del pueblo. Hay que defender el pueblo. Hay que defender cada niño. Hay que defender cada niña. Hay que defender la esposa. Hay que defender los bienes. Hay que defender lo que tenemos. ¿Y cómo vamos a defendernos? Siendo organizados. ¿Qué le parece? Y entonces, como cuando Dios decide organizar al pueblo, toma a un hombre que es el líder, Moisés. Y ese líder es tipo de Cristo. Moisés, tipo de Cristo. Además, tiene que organizar un pueblo porque cada familia estaba dispersa. Ahora hay que aprender a ser pueblo. Ojo, hay que aprender a ser pueblo de Dios. Cuando usted no era hijo de Dios y usted pasaba al frente de este edificio y escuchaba a los hermanos cantar y alabar al Señor, usted no tenía idea de lo que estaba pasando aquí adentro. Pero una vez que el Señor lo captura a usted con su amor, con su gracia, con su Espíritu Santo, y lo introduce en el pueblo de Dios, ahora usted valora lo que es ser pueblo de Dios. Somos tan pueblo de Dios que usted y yo nos llamamos hermanas y hermanos. ¿Qué le parece? ¿Por qué hermanos? ¿Quién es hermano? Es hermano y hermana los que somos de un mismo Padre. ¿Y ese Padre quién es? Jesucristo nuestro Señor. Hay que aprender a ser pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios es diferente. Y ese pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es tipo de la iglesia de Cristo hoy. Hoy. Pero este pueblo de Cristo hoy tiene características especiales. En aquella época las tenía y hoy también las tiene. Por ejemplo, Dios le da a Moisés, van a verlo ustedes en el Éxodo y en el tabernáculo, una hoja de ruta, una hoja de ruta. Esa hoja de ruta es un itinerario, una hoja de ruta, pero una hoja de ruta en el desierto, en el desierto. Qué interesante. ¿Qué le parece? ¿Qué haría usted si estuviera en un desierto de 50,000 kilómetros cuadrados? Si Costa Rica fuera un total desierto, ¿qué haría usted? ¿Para dónde agarramos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Las estrellas nos van a indicar y muchos otros elementos. Pero, ¿qué quería Dios? Que en el desierto, porque Dios da voces en el desierto, habla en el desierto, se manifiesta en el desierto, donde menos usted se imagina, Dios está presente. Donde menos usted lo piensa, Dios habla. Y habla en el desierto. Somos un pueblo como iglesia en marcha. Vamos marchando. Antes en las iglesias de Dios cantábamos en Limón. En Egipto esclavo fui. ¿Se acuerdan de ese canto? Y vamos hacia Canaán. Somos un pueblo en marcha. Y no nos detiene nada ni nadie. Y vamos a caminar en este andar en un desierto. Aunque estamos llenos de ciudades, de habitantes, de situaciones diferentes, en el desierto de este mundo, Dios nos da una hoja de ruta. Y esta hoja de ruta se llama la Biblia, la palabra de Dios.
Somos un pueblo de la Biblia. Somos un pueblo de la palabra de Dios. Somos el pueblo del libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Porque en su presencia está la diferencia. Discipular en el desierto. ¿Qué le parece? Dios tiene que usar la manera didáctica de la enseñanza en el proceso de enseñanza, aprendizaje de altísimo costo. ¿Qué le parece? Porque la enseñanza cuesta. El proceso de enseñanza, aprendizaje cuesta. Bien lo dijo el profeta Oseas. Dios a través del profeta Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y porque olvidaste la ley de Dios. ¿Qué le parece? ¿Cuán importante es la educación? ¿Cuán importante es la educación de generación a generación? ¿Por qué? Porque la sociedad, la humanidad, vivimos de generación a generación. Nosotros vivimos por lo general 80, 90 años de edad. Pero ¿qué pasará con los hijos nuestros y nuestros nietos? ¿Dónde estará esta iglesia? Los que estamos aquí esta noche, ¿dónde estarán los nietos nuestros y los hijos nuestros en 20, 30, 40 años? Yo espero que de los muslos de los miembros de esta iglesia salgan profesores universitarios de la nueva Universidad de Costa Rica que se va a establecer aquí, que sean médicos, que sean ingenieros, que sean abogados. ¿Cuál es la herencia que le vamos a dejar a nuestros nietos, bisnietos e hijos? Nosotros nos vamos, pero ¿qué será de las generaciones que vienen si el Señor no ha venido? Por eso es que mi pueblo fue destruido. ¿Y dónde empieza la educación? La educación empieza con mamá y empieza con papá en cada familia, en cada hogar. ¿Por qué? Porque el padre de familia y la mamá deben de aprender a identificar la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios está la diferencia. El conocimiento de Dios es progresivo. Oseas 6:3 dice: y conoceremos. Y luego recalca o remarca: proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está lista, tiene lista su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana, regará la tierra. ¿Qué le parece? Otra vez el profeta, vea lo que dice el profeta. Sus palabras pareciera que están en este momento haciendo eco unos miles de años después. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, no terminamos nunca de conocer a Jehová. Hay que conocerle más y más y más y más. Por eso es que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana, regará la tierra. Pero ¿qué es la presencia de Dios? Buena pregunta. Su presencia, o sea,
Él, Dios, su presencia, su estar y su andar, su hablar, su sentir, su manifestación, no es una decoración, no es un cosmético, su presencia no es una moda. Hoy hay grupos religiosos que se levantan a cada rato con modas religiosas. No, Dios no es una decoración, no es una moda, no es un cosmético. Dios tampoco, su presencia es un evento. Dios no, su presencia no es un evento. Dios no es Dios de eventos, es Dios de procesos. El evento pasa, el proceso permanece. Dios es Dios de proceso. Dios no es un Dios de remiendos. No, Dios no hace las platinas como la que tenemos ahí en la ruta de Alajuela hacia este lugar. Las platinas. No, Dios no trabaja haciendo trabajos chuecos, no. Es un proceso. Dios no trabaja con remiendos. Él lo que hace, lo hace perfecto. Es un proceso. Su presencia es un proceso de relación entre Dios y Moisés, Dios y cada familia de Israel, Dios y su pueblo como pueblo. ¿Qué le parece? Él quiere hacer de usted una amistad continua, que no se interrumpa. Hacer de usted un proceso de relación de Dios con cada persona, cada hogar. Es un proceso de cambio, porque cuando estamos en Él, Él nos cambia. Cambia nuestra manera de percibir el mundo, cambia nuestra manera de relacionarnos con otras personas, cambia nuestro vocabulario, cambia nuestra ética, cambian nuestros, lo que llamábamos costumbres, ahora son principios de vida. ¿Por qué? Porque Dios actúa inteligentemente, mientras que los seres humanos actuamos por ocurrencias. ¿Qué le parece? Yo tengo un amigo en Puerto Limón que en una Navidad, por ocurrencia, compró en un baratillo que había una máquina de cortar zacate, césped. Y cuando llegó a la casa, su esposa se echó a reír y le dijo: papi, ¿cómo es que compras una máquina de cortar zacate si vivimos en un apartamento de 4º piso y no tenemos césped? Ah, es que se me ocurrió. ¿Cuántas veces compramos artefactos por ocurrencias y no los usamos y no nos sirven? ¿Cuántas parejas hay que ahora son disparejas porque tuvieron una relación por ocurrencias? El hijo de Dios, la hija de Dios, no debe vivir por ocurrencias, sino con la inteligencia. Dios no es Dios de ocurrencias, es Dios de inteligencia. ¿Por qué? Porque en el Génesis dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Y la imagen y semejanza de Él es la inteligencia. Y la inteligencia es lo que menos utilizamos muchas veces. Usamos la ocurrencia. Y así
en muchos niveles religiosos, las gentes van por ocurrencias. Porque allá hay alguien que hace un milagro. Porque ahí hay una virgen nueva, un santo nuevo, un Dios nuevo, una aparición milagrosa en alguna parte, y la gente va por ocurrencias. El Hijo de Dios no vive por ocurrencia, vive con inteligencia. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La mente. Los problemas que el hombre tiene o la mujer tienen hoy, las grandes batallas se libran en la mente, en la mente. Una persona que maneja dinero plástico, tarjetas de débito, crédito. El problema no es la tarjeta de crédito o de débito, es la mente, cómo utilizar esa tarjeta. Los grandes problemas que tenemos de carácter sexual no empiezan del ombligo para abajo, no, empiezan al revés, del ombligo para arriba, en la inteligencia, en la mente. Los grandes problemas de violencia que se viven hoy no es porque el diablo se le metió, no, es porque se le salió. Es al revés. Porque la mente está dominada por el diablo. Es al revés. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que Dios es el Dios que trata con Moisés en forma inteligente. Trata con Aarón y su hermana en forma inteligente. Pero Aarón y su hermana y los demás viven por ocurrencias. Como Moisés duró 40 días allá en el Sinaí, en el alto, recibiendo las tablas de la ley, y no llegaba Moisés, entonces se les ocurrió que hacer un dios, un becerro de oro y de brillantes, por ocurrencia. La ocurrencia se paga muy, pero muy cara. Hay que aprender, hermanos, a vivir en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios hace la diferencia. Las funciones didácticas del Éxodo, rápidamente. La Pascua. No tenemos tiempo para hablar sobre todo lo que era la Pascua, pero nada más. La Pascua, tipo de Cristo, nuestro Redentor. El Cordero Pascual, Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las funciones didácticas. Dios es quien educa. El Cordero y luego la Pascua, ahora el arca. Que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El santuario tipo de la iglesia. ¿Usted sabía que el santuario es tipo de la iglesia? Dios habita a través del Espíritu Santo en su iglesia, en esta iglesia. El alto precio de su iglesia. ¿Qué queremos decir con eso? Dios valora su iglesia, le da valor a su iglesia. ¿Cómo que le da valor? Sí, pagó el altísimo costo. Con la sangre del Hijo de Dios nos compró, nos redimió. Pero la pregunta es, ¿valora usted su iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿El edificio? No. Somos nosotros, el cuerpo de Cristo, personas, niños, jóvenes, adultos, redimidos por la fe de Jesucristo, por su sangre que vertió en la cruz. Somos la iglesia del Señor. Pero ¿ha pensado usted en valorar su iglesia? ¿Valora a su pastor? ¿Valora a los diáconos? ¿Valora el equipo de hermanos que vienen a cantar y a dirigir la alabanza? ¿Valora a los maestros de escuela dominical? ¿Valora a los consejeros? ¿Valora el culto de oración?
valora la adoración, valora la danza, valora lo que Dios le da cada día a su iglesia. Cada uno de nosotros de aquí nos dispersamos a los hogares, ciertamente, pero en cada hogar está el Señor guiando su iglesia. Sí, yo valoro la iglesia. Esta iglesia yo la valoro. Uno tiene que estar dispuesto a derramar lágrimas por su iglesia, a defender su iglesia. Porque Cristo valora su iglesia, yo también tengo que valorar la iglesia de Dios del Evangelio completo aquí en el Roble de Punta Arenas y en cada lugar donde hay una iglesia del Señor. No importa que esté en el quinto piso, allá en Londres, Inglaterra, de algún edificio. No importa que esté en Talamanca o allá en Quepo, donde voy a estar mañana. No importa el lugar. Lo que vale son los hermanos regenerados por la fe del Evangelio, niños, jóvenes, adultos, señoras y señores. Hay que aprender a valorar la iglesia del Señor. El arca es tipo de su iglesia. Nos hace miembros de la familia. El arca también es tipo del creyente. Somos templos vivientes, pero también el arca es figura de las cosas que hay en el cielo. Cristo no entró en el lugar santísimo hecho de manos, dice Hebreos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor nuestro. ¿Qué le parece? Éxodo 25:8. Que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Haréis el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. Cada elemento en el santuario tenía su razón de ser. ¡Qué maravilla! ¿Cómo manifiesta Dios su presencia hoy? ¿Cómo la manifiesta? Su presencia está activa. Dios está activo. Sí, está activo por medio de su palabra. Cuando usted le predica a alguien el evangelio y le cita un texto de la Biblia, cítelo, porque el Espíritu Santo va a respaldar ese texto de la Biblia. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga. ¿Cuántas veces me he encontrado personas que en algún momento me dijeron, no tengo interés en la Biblia, no tengo interés en el evangelio? Y al tiempo me dicen, mira, ¿me puedes ayudar? Tengo a alguien enfermo, ora por mí, con mucho gusto. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios hoy? Por medio del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes. El Espíritu Santo está activo en su vida, en su vida. Lo que tiene que hacer nada más es quitar el tapón de la presión y deje que fluya. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios? No solamente con su palabra, no solamente con su espíritu, sino la presencia de Dios se manifiesta en la iglesia local cuando estamos reunidos, en la alabanza, en la adoración, en el trabajo de las misiones, levantando siervas, siervos. Cuando hay gente que dice, pastor, yo quiero ser bautizado, yo quiero sumergirme en las aguas del bautismo, yo quiero servir en la escuela dominical, quiero servir en misiones, quiero ir a evangelizar, quiero visitar a los enfermos. Ahí está el Espíritu de Dios, su presencia trabajando. Su presencia hace la diferencia. La diferencia en cada persona, cada mente, aquí está la gran batalla en el cerebro, en la mente. Ahí hace la diferencia. En cada hogar, en cada iglesia. ¿Qué le parece? La diferencia en cada persona. Cada persona puede experimentar la presencia de Dios. Cada hogar puede experimentar la presencia de Dios. Y cada iglesia puede y debe interpretar
la presencia de Dios en cada una de ellas. En su presencia está la diferencia. Él está trabajando, Él está llamando, Él está educando y Él está enviando. Dios es un Dios misionero y cada uno de los elementos del tabernáculo era para que el pueblo aprendiera a obedecer en el discipulado que Dios quería que el pueblo aprendiera. Es mi oración y mi deseo que Dios continúe bendiciendo ricamente a esta iglesia, a nuestro hermano pastor y al equipo que está disponible. Que Dios les bendiga. Gracias.